Aunque para muchos parezca extraño, los cementerios son sitios atractivos si se logra apreciarlos desde el punto de vista artístico o del valor histórico que tienen. De este modo, son muchos los viajeros que incluyen estos sitios dentro de sus rutas. Es por eso que en el video de hoy les traigo las tumbas más famosas del cementerio de la ciudad de Guatemala. La niña nació el 7 de septiembre de 1860 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Fue la musa inspiradora del famoso poema La niña de Guatemala de José Martí. El día 10 de mayo de 1878, a los 17 años, María García Granados y Saborío muere. El escritor nació el 4 de agosto de 1822 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Su rol fue fundamental para que en 1859 se firme el decreto en donde se cede Bélice a la Gran Bretaña para explotar madera a cambio de la construcción de una vía de comunicación entre la capital de Bélice y la de Guatemala. Estuvo entre el grupo de periodistas que fundó el Diario de Centroamérica en 1880 y también fue embajador de Guatemala en los Estados Unidos. El día 30 de septiembre de 1882, a los 60 años, José Milla Vidaurre muere de causas naturales. El político nació el 19 de julio de 1835 en San Marcos, Guatemala. Fue presidente de Guatemala entre 1873 y 1885. Durante su mandato, fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente de Chiquimula, desarrolló el mercado de la reforma, firmó el contrato para la construcción del Ferrocarril Sur, promulgó el Código Penal Militar y Fiscal y mandó construir el Cementerio General de Guatemala, tal y como lo conocemos ahora. El día 2 de abril de 1885, a los 49 años, Justo Rufino Barrios muere en la batalla de Chalchuapa. El político nació el 22 de enero de 1815 en Chiquimula, Guatemala. Fue presidente de la República de Guatemala entre 1865 y 1871. Entre los logros de su mandato se encuentra la introducción del telégrafo, el estudio de líneas de ferrocarril y la construcción del puerto de San José en el Pacífico. El día 28 de junio de 1885, a los 70 años, Vicente Serna y Serna muere víctima de cáncer de estómago. El político nació el 11 de julio de 1872 en El Progreso, Guatemala. Fue presidente de Guatemala entre 1921 y 1926. Durante su gobierno surgió el acontecimiento económico más destacado, el cual fue la reforma monetaria y bancaria, dando por concluido un periodo de 26 años de emisión monetaria desordenada por parte de 6 bancos. También fue vicepresidente, ministro de Instrucción Pública de Guatemala, jefe del Estado Mayor Presidencial de Guatemala y diputado de la Asamblea Nacional Legislativa. El día 26 de septiembre de 1926, a los 54 años, José María Orellana muere víctima de angina de pecho. La docente nació el 2 de septiembre de 1909 en Asunción Mita, Guatemala. Se convirtió en un símbolo de lucha cuando la población se levantó en contra de la dictadura de Jorge Ubico en 1944.
El día 25 de junio de 1944, a los 34 años, María Chinchilla Recinos muere asesinada mientras protestaba pacíficamente junto a otras maestras. Antes de continuar, te voy a pedir que te suscribas al canal y que también hagas como mis amigos Epis Locón y Minor Budiel, que en la cajita de comentarios me recomendaron que haga este video. El político nació el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango, Guatemala. Fue presidente de la República de Guatemala entre 1951 y 1954. También fue miembro de la Junta Revolucionaria del Gobierno de Guatemala y ministro de la Defensa Nacional de la República. El día 27 de enero de 1971, a los 57 años, Jacobo Arbenz Guzmán muere víctima de un infarto agudo de miocardio. El militante nació el 12 de octubre de 1955 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Luchó por los derechos humanos en Guatemala, siendo el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día 20 de octubre de 1978, a los 23 años, Oliverio Castañeda de León muere asesinado de 2 disparos. El político nació el 8 de abril de 1932 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala entre 1970 y 1974. El día 22 de marzo de 1979, a los 46 años, Manuel Coloma Argueta es asesinado de al menos 45 disparos. El político nació el 17 de octubre de 1895 en Retalhuleu, Guatemala. Fue presidente de Guatemala entre 1958 y 1963, que su gobierno fue derrocado. También fue embajador de Guatemala en Londres. El día 6 de octubre de 1982, a los 86 años, José Miguel Ramón Idigoras Fuentes muere víctima de hemorragia cerebral. La política nació el 17 de abril de 1915 en San Salvador, República del Salvador. Estuvo casada con el presidente Jacobo Arbenz Guzmán y cumplió su función como primera dama entre 1944 y 1945 y entre 1951 y 1954, logrando ser muy querida por el pueblo luego de ser la primera en desarrollar programas sociales en Guatemala. El día 5 de enero de 2009, a los 95 años, María Cristina Vilanova muere en Costa Rica de causas naturales. Su cuerpo fue repatriado y enterrado junto al de su marido. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.